Profesora Georgia Torres. Mi nombre es José Mejías, integrante del grupo número 6, integrado por Vilman Pérez, Norma Linares, Orlando Castillo y Coromoto Moreno. Me corresponde hablar sobre el punto de la vigencia de la imputación. Cuando hablamos de imputación, hablamos del imputado. El imputado se denomina a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible por un acto o procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. En el auto de apertura de juicio, el imputado adquiere la calidad de acusado. Ahora bien, la vigencia de la imputación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 285, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos señala que el ejercicio de la acción penal la ejerce el Ministerio Público en nombre del Estado y en concordancia con el artículo 11, 111, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo las excepciones constitucionales y legales. Ahora bien, cuando nos referimos a la vigencia de la imputación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, es el Ministerio Público quien tiene un lapso de 45 días hábiles desde el momento que presenta al imputado al juez de control para presentar las pruebas y evidencias de convicción en cuanto al hecho que se le investiga. En cuanto al acto formal de la imputación, como actuación propia de indelegable del representante del Ministerio Público, la Sala de Casación Penal ha reiterado que el acto de imputación formal es una actividad propia del Ministerio Público, el cual, previa citación del investigado y asistido por el defensor, se le impone formalmente del precepto constitucional, que lo exime de declarar y aún en el caso de rendir declaraciones, hacerlo sin juramento, al igual que se le impone de los hechos investigados y aquella circunstancia de tiempo, modo y lugar, la adecuación al tipo penal, los elementos de convicción y la relación con la investigación y el acceso al expediente, según el artículo 8, 125, 130, 131 del Código Orgánico Procesal Penal. La finalidad de la imputación es impedir que el Ministerio Público lleve a espaldas de los imputados o imputadas una investigación de tal manera que puedan los investigados ejercer el control y la contradicción de los diferentes actos de investigación y de prueba que surjan durante el desarrollo de la fase preparatoria, evitando además que el procesado sea sorprendido con una acusación cuyos fundamentos sean desconocidos, lo cual configura una violación real y efectiva de los derechos a la defensa y al debido proceso y a la tutela jurídica efectiva.
Esto es todo en cuanto a mi exposición y dejo para que continúe el compañero Orlando Castillo. Buenos días, profesora. Continuando con la ponencia del equipo número 6, corresponde como tal la paradójica existencia del archivo de la acción como perenización. Cuando nos referimos a este tema, el archivo de las actuaciones es uno de los actos que concluye la fase preparatoria, fundamentado en que el resultado obtenido en el desarrollo de la investigación preliminar resulta insuficiente como para poder sustentar una acusación formal en contra del imputado. No es más que a consecuencia de estos últimos acciones a realizar, el fiscal del Ministerio Público se ve tentado en hacer el descansar el expediente en uno de los tantos archivadores que se encuentra en su despacho. Como lo establece el artículo 297 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, cuando el resultado de la investigación resultase insuficiente para acusar, el Ministerio Público decretará el archivo de la actuación como herramienta para congelar la acción por falta de elemento de convicción. Más sin embargo, en un cierto tiempo determinado, obteniendo nuevas pruebas, nuevos elementos que ayuden al proceso investigativo, el Ministerio Público solicita la continuidad para realizar seguidamente el juicio correspondiente. Si bien contempla la norma la responsabilidad de la reapertura de la investigación en el momento que surjan nuevos elementos de convicción, como lo establece el artículo antes leído, en realidad procesal diaria veremos como es prácticamente imposible que se logre la reapertura del archivo fiscal, lo que visualiza que se mantenga en zozobra. Por supuesto, estos casos son únicos para realizar o son muy pocos los que conllevan a un archivo fiscal. También podemos decir que ha sido doctrina del Ministerio Público que el archivo fiscal debe ser decretado por el responsable del ministerio una vez se haya realizado todas las diligencias correspondientes al caso como tal. El elemento permitirá alcanzar una convicción acerca de la reapertura de un hecho punible en su circunstancia. Va a ser todas las acciones individualizadas de su autor y de ser el caso de los partícipes en tal hecho. Por tal razón, el Ministerio del Poder Público, antes reseñado o nombrado como tal, no recibe quien explana la presentación en línea como se puede archivar, sino por las acciones o actuaciones que va a realizar o a diligenciar los fiscales en este caso para alcanzar la convicción. Entonces el fiscal lesiona en cierto modo principal de inocencia y su consecuencia garantía, por cuanto se ha materializado una investigación seria, producente, correspondiente a lo que es el archivo fiscal, sometido a una imputación
perpetuado en la dirección de una revisión y pudiera ser, tomando como referencia una doctrina del Ministerio Público, a consecuencia de establecer inmotivado resultado en el fiscal que se limita únicamente a solicitar o a realizar, interponer o decretar algún acto procesal sin justificar el porqué en cuanto a su contenido. A pesar de las opiniones respetables del Ministerio Público, no podemos justificar lo injustificable. Sí es bien cierto que en este caso nos vamos al artículo 315 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que establece: el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del juez o jueza de las partes. Determinable es un absurdo pretender que la misma se aboque a señalar al fiscal de la diligencia conducente. Es decir, todas las acciones tomadas eventualmente por el Ministerio Público como tal, como garante, debe estar sujeta al marco jurídico en su artículo 297 y 215 del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo por ahora. Muchas gracias por la atención.